y de la respiración celular, ¿sí? En las cuales participa el agua de manera muy activa y sin duda son los procesos más importantes para los seres vivos porque son los que nos ayudan a captar y obtener energía, poderla utilizar para desarrollar procesos biológicos importantes. Fíjense bien, el día de hoy vamos a empezar con disociación del agua. Fíjense, el agua, ¿sí? Como lo tenemos representado en esta primera reacción en la parte superior, dos moléculas de agua pueden reaccionar para formar el ion hidronio y el ion hidroxilo, ¿sí? Cuando vemos esta reacción, nos damos cuenta que una de las moléculas de agua, hagan de cuenta, esta primera molécula de agua, ¿sí? Está liberando un protoncito, ¿sí? Para formar un ion oxidrilo. Si esta molécula de agua libera un protoncito, estaríamos diciendo que, y de acuerdo con los conceptos de Bronsted y Lowry, estaríamos diciendo que esta primera molécula de agua que está participando en mi reacción está funcionando como, ¿cómo qué cosa? Si es protón base. ¿Cómo? Si es un protón, es una base. ¿Una base? ¿Cómo definiríamos una base para Bronsted y Lowry? Fíjense lo que dije. Repito. Esta molécula de agua estaría liberando un protoncito para formar un ion oxidrilo. ¿Sí? Fíjense bien. Esta liberó un protón. ¿Sí? La segunda molécula de agua es la que está aceptando este protón. Me equivoqué, es un ácido. Ah, Sí. entonces, esta primera molécula de agua estaría funcionando como ácido y esta segunda molécula de agua que está recibiendo el protoncito que se liberó estaría funcionando como Una base. una base. De tal manera que podemos decir que el agua tiene esta doble naturaleza. ¿Sí? Se pueden comportar como ácido y se puede comportar como base. Las sustancias que tienen esta doble naturaleza las conocemos como anfóteras. Anfóteros. Son anfóteros. ¿Sí? Entonces, el agua cumple con esta característica. ¿Sí? Y vamos a hacerlo así. En un cuerpo de agua, algunas moleculitas de agua van a liberar un protoncito y algunas moléculas de agua van a tomar este protoncito. Y se va a formar un ácido y una base conjugada. ¿Sí? Ahora, una manera de simplificar un poquito más esta ecuación es poner, bueno, fueron dos moléculas de agua las que se requirieron disociar para formar el ion hidronio y el ion hidroxilo. ¿Sí? Y de una manera todavía más sencilla, que es como estamos generalmente acostumbrados a representarlo, es que el agua se disocia para formar un protón y un ion hidroxilo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma abreviada de la disociación del agua y a partir de ella lo que damos es una constante de disociación. La constante de disociación, ¿sí? Es una expresión que nos permite encontrar la relación en la que nos habla de las relaciones de concentraciones en las que se encuentran los productos y los reactivos. Y estas constantes también las conocemos como constantes de equilibrio, pero para este caso, como se trata de una reacción de disociación, le podemos llamar constante de disociación. ¿Sí? Y así es como la expresamos. Esta me hubiera gustado preguntárselas, pero ya no me dio tiempo de taparla. La quería tapar para que fuéramos deduciendo paso a paso cada una de las cosas que vamos a ir hablando a continuación. Pero bueno, váyanme siguiendo, ¿va? Son cosas que yo creo ya han visto de sus cursos de química analítica, incluso de química general, y sabemos cómo expresar prácticamente cualquier constante de equilibrio y en este caso cualquier constante de disociación, ¿va? ¿Vamos bien? ¿Sí? Profe. Sí, profe. Siguiente. Entonces, a partir de la constante de disociación, fíjense bien, algunos valores que podemos conocer de la constante de disociación, pues son la concentración del agua.
la concentración del agua la podemos conocer debido a que el peso molecular del agua, ¿sí? Masa molecular, ¿sí? Son 18 daltones. Ya saben, estos los obtenemos al sumar el peso atómico de los dos hidrogenitos que la componen y el peso atómico del oxígeno que le está formando me da un peso molecular de 18 daltones. Esto quiere decir que si en un litro, ¿qué concentración de agua tendríamos en un litro? ¿Sí? Nosotros sabemos que en 18 gramos de agua tenemos un mol y pues un litro tiene, dado que la densidad del agua es 1, sabemos que un litro de agua, ¿sí?, tiene una masa de 18 gramos. Y entonces, perdón, un litro de agua, 1000 mililitros de agua, tienen una masa de 1000 gramos de agua, ¿sí? Y entonces aquí simplemente pues, hacemos una reglita de 3 y encontramos que la concentración del agua es 55.55 molar. Esto lo pueden ir haciendo en sus calculadoras, ¿va? Ahorita sí van a sacar calculadoras porque vamos a empezar a hacer algunos cálculos. ¿Vamos bien? Luego, Sí, fíjense, profe. la constante de disociación del agua, esta se puede encontrar experimentalmente y está reportada prácticamente en la bibliografía, es de 1.8 por 10 a la menos 16 molar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, Fíjense, de tal manera que yo entonces esta concentración del agua, ¿sí?, yo la puedo pasar del otro lado de la igualdad y pasaría multiplicando. ¿A quién pasa multiplicando? A la constante de disociación. Entonces yo puedo multiplicar la constante de disociación por la concentración del agua y voy a encontrar el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. El producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos es una segunda constante, ¿sí? Vean, ¿sí? En nuestra expresión anterior nos dábamos cuenta que por cada molécula de agua que se disocia, se forman prácticamente las mismas cantidades de protones y de oxidrilos, ¿sí? Entonces, la concentración de protones por la concentración de oxidrilos es igual a una constante. Esta constante se conoce como el producto iónico del agua y se expresa como KW. ¿Sí? Entonces, KW va a ser igual al producto de la constante de disociación por la concentración del agua. ¿Vamos bien? Es decir, KW por la concentración del agua es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Y ya dijimos, esta es la constante KW. Si nosotros al realizar esta operación, vamos a encontrar que KW tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado, ¿va? Entonces, si quieren incluso, háganlo en su calculadora, ¿va? Para que corroboremos este dato. Nada más un detalle. Este 55.55 que van a poner como concentración del agua, aquí cuando lo multipliquen por el valor de la constante que yo lo di, sáquenlo de la resolución de pues, esta reglita de 3. Porque si le ponemos 55.55 nos va a dar un valor muy aproximado. ¿Va? A ver, háganlo. Profesor, ¿cómo dijo que se llamaba el KW, producto iónico? Producto iónico del agua. KW es una constante que se llama producto iónico del agua, ¿va? Vale, gracias.
Ya estuvo, ya todos encontramos que KW tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Todos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora, habíamos dicho que cuando se disocian el agua, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. Es decir, por cada molécula de agua que se disocia, se obtiene un protón y un oxidrilo. Es decir, estas dos concentraciones son iguales. Al ser iguales, vamos a decir, yo podría obtener ahora la concentración de protones. ¿Sí? ¿Cómo voy a obtener la concentración de protones? Pues entonces, si este valor, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos, entonces, para el caso del agua, ¿sí? KW sería igual a la concentración de protones al cuadrado. ¿Sí? Si yo ahí despejo la concentración de protones, entonces la concentración de protones será igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14. Y por lo tanto, la concentración de protones en el agua es 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Y por lo tanto, la concentración de oxidrilos también tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 molar. ¿Vamos bien? Sí, profe. Nada más el único detalle que me pasó es que este signito más pues debe ir como, y este signito menos van como superíndices, ¿va? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Hasta ahorita todo bien. Bueno. Siguiente. De aquí, lo que va a salir es la escala de pH. Pero antes, pues vamos a empezar por definir pH. ¿Qué es pH? Potencial de hidrógeno. Es el potencial de hidrógeno. Y esta es una escala ideada por Bronsted hace poco más de casi 120 años. Fíjense, ya tienen algo, pretexto para festejar al rato terminando la clase. ¿Sí? Se echan una copa a la salud de Bronsted que hace 120 años estableció la escala de pH. Porque para Bronsted decía, híjole, es que imaginarse una concentración de protones tan baja como 10 a la menos 7 molar, pues es un valor tan pequeño que uno pierde como que un sistema de referencia de la escala. Y entonces, para simplificarlo, Bronsted lo que hizo fue sacar el pH, dijo pH es igual al logaritmo del inverso de la concentración de protones. ¿Sí? Y entonces, pues ustedes saben que el logaritmo de un cociente, ¿sí?, es igual a la diferencia del logaritmo del numerador menos el denominador. ¿Sí? Entonces sería el logaritmo de 1 menos el logaritmo de la concentración de protones. Pero el logaritmo de 1 es... ¿Cuál es el logaritmo de 1? Cero. 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 Entonces, si el logaritmo de 1 es 0, entonces la ecuación se simplifica y llegamos a la conclusión de que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Aquí me faltó una carguita positiva, déjame se la ponemos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Por lo tanto, en el caso del agua,
¿sí? Dado que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7 molar, el pH del agua sería o debería de ser 7, en el caso del agua pura. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y por ahí, siguiendo más o menos esta misma lógica, se estableció también la escala de pOH, ¿sí? Que es una escala, fíjense bien, es decir, la escala de pH acaba siendo un valor logarítmico de la concentración de protones en una disolución. Entonces nos da una idea de la concentración de protones, ¿sí? Y como lo vamos a ver, de la acidez o de la basicidad de una sustancia cuando conocemos su pH. El pOH, pues, vendría siendo lo mismo. El pOH sería el logaritmo del inverso de la concentración de oxidrilos. Y nuevamente, al desarrollar ese logaritmo, ¿sí? Llegaríamos a la conclusión de que pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, ¿sí? Y por lo tanto, de manera análoga, el pOH del agua es 7. ¿Por qué? Porque la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Si sacamos este valor, ¿sí? Y le cambiamos el signo, me voy a dar cuenta de que el pH del agua es 7. ¿Vamos bien? Y bueno, de aquí parte, si ya habíamos dicho que KW es el producto iónico del agua, entonces vamos a poder llegar también a una nueva constante que le vamos a llamar pKw. Y pKw, ¿sí? No es otra cosa, ya saben, que va a ser igual a pH más pOH. Y por lo tanto, pKw tiene un valor, esta es una constante que tiene un valor de 14. Aquí tenemos, si el pH del agua es 7 y el pOH del agua es 7, 7 más 7 pues me da 14. Esa es una constante que es característica de pKw. ¿Bien? Ahora, por otro lado, si nosotros conocemos el pH, entonces de manera directa podemos encontrar la concentración de protones en una disolución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejar aquí la concentración de protones, ¿sí? Si yo quiero despejar la concentración de protones, lo que tengo que hacer es que pasar este logaritmo del otro lado de la igualdad me pasaría como la base del exponente, la base 10 de un exponente negativo. Y por lo tanto, la concentración de protones en una disolución, déjenme también lo ponemos como... ¿bien? Es 10 a la menos pH. ¿Se entiende? Y de la misma manera, si nosotros lo que quisiéramos es encontrar la concentración de oxidrilos, ¿sí? Ya saben, la concentración de oxidrilos sería igual a el 10 a la menos pOH. ¿Entienden? Entonces ya ahorita empiezan a tener herramientas para poder empezar a encontrar las relaciones entre concentraciones de protones y concentraciones de oxidrilos en cualquier disolución. Y bueno, lo más importante de esto es que también a partir de aquí se va a establecer la escala de pH, ¿sí? Gracias a el valor de pKw, porque el valor de pKw me va a dar el valor máximo que puede alcanzar la escala de pH.
¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el pH de una solución, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del agua, fíjense bien, el pH, ¿sí? Es una relación que va de 0 a 14. ¿Se entiende? Y el pOH tiene valores inversos. Ya saben, dijimos que si pH más pOH es igual a pKW, entonces siempre pH más pOH pues, tiene que dar ese valor. Si el pH es 0, pOH tiene que tener un valor de 14. 14. Vamos a decir, si pH vale 3, el pOH valdría 11. 11, ¿va? Si el pH vale 11, vale 10, el pOH vale 4. 4. Y esto lo que nos está indicando es una relación de las concentraciones de protones y de oxidrilos en una disolución. Fíjense bien, si el pH es 7, como es el caso del agua, ya vimos las concentraciones molares de protones es 1 por 10 a la menos 7 y las concentraciones de oxidrilos también es 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH es 7 y el pOH es 7. ¿Sí? Si las concentraciones de protones y de oxidrilos se encuentran en la misma proporción, decimos que tenemos una sustancia neutra, como sería el caso del agua. Pero ahorita hablamos del agua, porque hasta para eso, ni para eso sirve el agua. Ahorita les digo por qué. ¿Vamos bien? Por ejemplo, si el pH es 0, la concentración de protones en la disolución es 1. ¿Sí? Y la concentración de oxidrilos sería 1 por 10 a la menos 14 molar. Esto es debido a que recuerden, la concentración de protones por la concentración de oxidrilos es igual a KW. Y KW es una constante que tiene un valor también siempre de 1 por 10 a la menos 14. Entonces ya saben que el número multiplicado por 1 me da 1 por 10 a la menos 14, pues 1 por 10 a la menos 14. ¿Se entiende? Y lo que se van a empezar a dar cuenta, ahorita van a llenarme esta tablita ahí en su cuaderno. Vamos a dar los últimos 5 minutitos que quedan ahorita de la clase para que la completen y vayan poniendo todos los valores intermedios que se van alcanzando aquí. Si se dan cuenta, ¿sí? El pH 7, este 7 pues es el exponente de 10, el exponente negativo de 10. ¿Se entiende? Este 14 fue el exponente negativo de 14, pero aquí entonces el pOH es 1 y entonces ese sería el exponente negativo de 10 para encontrar el pOH. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es completar esta tabla. Pero hay un detallito adicional antes de que agarremos. Ya dijimos, como en el pH 7 equivale a un pOH de 7 también, esto quiere decir que la concentración de protones y la concentración de oxidrilos se encuentran en la misma relación. Y por lo tanto, decimos que tenemos una sustancia neutra. ¿Vamos bien? Ahora, si el pH disminuye por debajo de 7, si nos empezamos a desplazar en este sentido en la escala de pH, vamos a decir que aumenta la acidez. Y sería algo equivalente a decir que el pOH aumenta por arriba de 7, ¿sí? Nos desplazamos también hacia la parte superior de mi tablita. En este sentido, pues también en la escala de pOH está aumentando la acidez. ¿Sí? Pero, ¿sí?
el pH aumenta por arriba de 7, es decir, empiezo a descender aquí en mi tablita, lo que decimos es que empiezan a predominar los oxidrilos y por lo tanto aumenta la basicidad. Y también es equivalente a verlo del lado derecho de la tabla. Si el pOH disminuye y toma valores más bajos que 7, ¿sí? Nos desplazamos también hacia abajo de mi tablita, también en este sentido aumenta la basicidad. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Nada más. Y bueno, antes de que terminen ahorita de completar su tablita, pues ya saben, ¿conocen algunas sustancias que sean ácidas y que me las quisieran mencionar? Ácido acético. El ácido acético. El ácido acético está por aquí más o menos a estar entre 2 y 3, por ahí. El ácido acético concentrado, ¿no? Porque también lo podemos ir diluyendo y le vamos a bajar la acidez. Otra. Los jugos gástricos, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, bueno, dependiendo de su concentración, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a decir, los jugos gástricos también están por esta sección de la tabla. En los jugos gástricos se secreta prácticamente ácido clorhídrico por la mucosa estomacal, ¿sí? Y el pH de los jugos gástricos está entre 1 y 2. Otra. Ácido láctico. El ácido láctico también va a estar por acá, más o menos por 3. Otra. Ácido cítrico. Sí, todos los que digamos, casi todo, prácticamente los que digamos ácidos van a estar por acá. Pero vamos a hablar de sustancias comerciales o comestibles. La cerveza es un ácido. Fólico. ¿Quién? El ácido fólico. El ácido fólico. Pero a ver, vamos a hablar ahora de cosas más comunes y corrientes. La cerveza se considera como un ácido, ¿no? Que ya la Coca-Cola también tiene un pH bastante ácido. La Coca-Cola está entre 3 y 4. ¿Sí? El vinagre. El vinagre, ya decíamos, el vinagre es el ácido acético, pues también está entre 2 y 3. Bueno, y dependiendo también de la concentración del vinagre. ¿Vale? Hacia la parte neutra, más o menos por aquí, pues está ¿quiénes están? La leche, ¿no? La leche está por aquí entre 6 y 7. ¿Sí? Por ahí de 7. El Pepto-Bismol. Ay, el Pepto-Bismol. Ese creo que anda también medio basiquito. No recuerdo bien el pH del Pepto-Bismol. ¿Sí? El hidróxido de sodio. Bueno, el hidróxido de sodio, dependiendo de su concentración, vamos a decir un hidróxido de sodio 10 molar.